En este video resolveremos el problema 6.103 del libro Mecánica de Fluidos de Frank White, quinta edición en español. Dos depósitos están conectados por dos tuberías de hierro forjado con aristas vivas en las entradas y salidas. Nuestro objetivo es estimar el flujo de agua, es decir, el caudal, a 20 grados centígrados, considerando las pérdidas localizadas. La superficie del depósito 1 se encuentra a 45 pies por encima de la del depósito 2. Por comodidad o por costumbre, y para facilitar el trabajo con las fórmulas, he convertido los datos al sistema internacional. Además, utilizaremos el administrador de nombres de Excel para asignar nombres a las variables asociadas con las tuberías. Tubería A para la de 1 pulgada y tubería B para la de 2 pulgadas. La densidad y la viscosidad dinámica del agua a 20 grados centígrados se obtienen a partir de tablas disponibles en todos los libros de mecánica de fluidos. La viscosidad cinemática, necesaria para algunas de las fórmulas, se calcula dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad. A partir del diagrama de Moody, obtenemos la rugosidad absoluta, que es la misma para ambas tuberías por ser de hierro forjado. Si fueran de materiales diferentes, las rugosidades serían distintas y no estarían representadas por una sola variable. En cuanto a los coeficientes de pérdida por accesorios, la tubería A tiene dos: el coeficiente de entrada de borde agudo y el coeficiente de expansión repentina calculado según la función que se muestra, donde el coeficiente alfa es igual a 1.05 según tablas. La tubería B tiene un coeficiente de salida sumergida de 1.06, el cual también se obtiene de tablas. Finalmente, definiremos un error admisible de iteración, que servirá como criterio de parada al completar la tabla de cálculo. Para resolver este problema, utilizaremos un conjunto de 8 ecuaciones, la mayoría de ellas básicas en el estudio de tuberías. Destacan la ecuación 1 y la ecuación 8, recomendadas por Saldarriaga en su libro Hidráulica de tuberías, las cuales son muy útiles para este ejercicio con el propósito de acelerar el proceso de iteración. He preparado la siguiente tabla para organizar los cálculos. Además de la columna indicando el número de iteración, creamos la columna altura de carga, que permanece constante, sabiendo que la diferencia de elevación entre los dos depósitos es de aproximadamente 13.72 metros. Para la tubería A, iniciaremos asumiendo una altura de pérdidas. Saldarriaga sugiere que en la primera iteración del diseño de tuberías en serie se debe estimar el valor de las pérdidas por fricción para la primera tubería. La ecuación 1 que presentamos proporciona un valor que asegura una convergencia rápida del proceso. Esta ecuación solo se aplicará en la primera celda de la columna de pérdidas. A partir de ahí, utilizaremos la ecuación 2 para calcular la velocidad en la primera iteración de la tubería A. Luego, aplicaremos la ecuación de la continuidad para determinar el caudal. Para terminar con los cálculos de la tubería A, calcularemos la sumatoria de pérdidas menores utilizando la fórmula 3, considerando los coeficientes de pérdida por entrada y expansión súbita. Para la tubería B, y siguiendo un proceso que se repetiría para tuberías adicionales en serie, si las hubiera, trabajaremos con las columnas que se muestran. La primera columna corresponde al caudal. En tuberías en serie, el caudal es constante en todos los tramos, a menos que existan entradas o fugas en las uniones. La segunda columna muestra la velocidad, que calcularemos utilizando la ecuación de continuidad. Luego, aplicaremos la ecuación del número de Reynolds para obtener el correspondiente valor. A continuación, tenemos dos columnas para las cuales utilizaremos métodos numéricos para determinar a través de iteraciones el coeficiente de fricción de la tubería con miras de comprobar el diseño y hallar el caudal que fluye por las tuberías. En la columna denominada check utilizaremos la ecuación 5, despejándola y pasando todos los términos al lado izquierdo para obtener una igualdad a cero. Esto nos permitirá usar la función del solver en esta celda. Planteamos la ecuación y establecemos como función objetivo, para eso voy a abrir el solver,
acá. Entonces establecemos que la función objetivo en esta celda sea igual a 0. Y para lograr esto vamos a hacerlo cambiando esta celda de acá. Tenemos que colocar un valor semilla. Así que por ahora coloquemos un valor pequeño, una milésima. Bien, entonces este valor que hoy por ahora es 25, tenemos que volverlo 0. Tanto mi función objetivo, el de 19, con un valor de 0, cambiando la variable K19 acá, y le damos resolver. Resolver encuentra una solución de 0.0222. Ya con eso, pues, vamos a hacer un paso que se repetirá en las siguientes iteraciones. Siguiente columna. Esta siguiente columna corresponde con las pérdidas menores de la tubería P, calculadas mediante la ecuación 3 y considerando la salida sumergida. La columna siguiente muestra las pérdidas por fricción a lo largo de la tubería, calculándolo a través de la ecuación 6 y utilizando el coeficiente de fricción que obtuvimos mediante Solver. Las siguientes columnas, que están en fondo blanco, corresponden a la verificación de cada iteración. La altura total es calculada a partir de las pérdidas por fricción y las pérdidas menores. En este caso, déjenme utilizar la función de evaluar fórmula, ¿okay? Pues corresponde con las pérdidas por fricción en la tubería A de 13.3 más las pérdidas menores en la tubería A de 2.53 más las pérdidas menores en la tubería B de 0.15 más las pérdidas por fricción en la tubería B de 0.38. Eso resulta para esta iteración en un valor de 16.37. Al restar este valor calculado, obtenido mediante la ecuación 7 de la altura de carga total conocida de 13.716, y aplicando la función absoluto, obtenemos un error absoluto de 2.655. Este error es el que vamos a utilizar, o el valor que encontremos en esta celda es el valor que vamos a usar como parámetro de comparación en el criterio de parada para el proceso de iteración, que recordemos que lo definimos como igual a 0.001. Cuando este valor sea menor que una milésima, entonces vamos a detener el proceso de iteraciones. Para la siguiente iteración necesitamos realizar ajustes en la tubería A. El valor de ajuste se calcula con la ecuación 8. En este caso, 3.716 menos 16.371 y lo multiplicamos por los términos que ya habíamos visto como fracción en la ecuación 1. Esto nos lleva a comenzar la segunda iteración con un valor de altura de pérdida en la tubería A de 10.7258. Entonces, lo referimos. Podemos copiar las fórmulas a la siguiente columna y volvemos a utilizar el solver. Vamos a utilizar como semilla el valor que encontramos anteriormente y tenemos el cuidado de plantear de nuevo la función objetivo, esta vez esta celda que en este momento es 0.0441, o sea, L20, cambiando el valor de la celda en K20. Vemos solución. Bien, y vamos a realizar lo mismo unas cuantas veces hasta lograr que el valor del error absoluto sea menor a la milésima. Entonces vamos a hacer lo mismo, puedo arrastrar
Obviamente no voy a tomar la primera porque está referida a la primera estimación, pero sí puedo hacerlo a partir de la segunda fila. Esto, incluso puedo arrastrar un poquito más. Vamos a borrar estos valores de acá porque los tenemos que iterar. Acá. Y vamos entonces a hacer el proceso del solver unas cuantas veces. Bien, entonces, más acá. Esta vez va a ser 1. Se me olvidó colocar este valor por ahora. Sí, el 21, cambiando 21. Vamos a hacer lo mismo, utilizamos de semilla el valor anterior. Veamos nuestra nueva función objetivo en la línea 22, cambiando el correspondiente coeficiente de fricción de la línea 22. Miren cómo va disminuyendo el error absoluto, ya vamos por 0.02. Vamos a hacer lo mismo. Utilizamos solver, vamos ahora a la línea 23, en X como en Y. Ya va por 0.04. Valor. Una vez más. Esta es la línea 24, tanto en X como en Y. Vemos la solución. Y bueno, acá yo con formato condicional le dije que una vez que el valor fuera menor que el criterio de error para iteraciones, pues me lo marcara en verde diciendo que yo ya podía parar. Sin embargo, vamos a hacer una última. Semilla acá y el último solver. Esta vez en la línea 25. Y ya con eso tenemos la tabla y el ejercicio resuelto. El valor del caudal, como verán, es de 0.0031 metros cúbicos por segundo en ambas tuberías. Es uno de los principios en las tuberías en serie. Lo multiplicamos por 1000 y lo tenemos en litros por segundo. 3.12 litros por segundo fluirían por esas tuberías. Y utilizando la ecuación 6, despejándola para el término del coeficiente de fricción en A, encontramos que el coeficiente de fricción en A en la tubería A es igual a 0.024. Y con eso concluye el ejercicio.